Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Mi esposo me obligaba a cocinar para toda su familia en mi embarazo de riesgo. El final lo hizo llorar. La situación que voy a relatar comenzó hace aproximadamente 2 semanas, cuando descubrimos la maravillosa noticia de mi embarazo de 4 semanas. Mi esposo Miguel y yo, rebosantes de alegría, decidimos organizar una cena especial días después para compartir la noticia con nuestras respectivas familias. Sin embargo, lo que inicialmente fue un momento de celebración se transformó rápidamente en una fuente de tensión cuando los miembros de su familia comenzaron a aparecer en nuestra puerta cada 2 días, y Miguel, sin considerar mi opinión, invariablemente los invitaba a quedarse para la cena. Es importante mencionar que en nuestro hogar no contamos con personal de servicio ni asistencia en la cocina. Toda la responsabilidad de preparar las comidas recae sobre mí, lo cual se ha vuelto particularmente desafiante considerando que continúo trabajando, ya que mi licencia por maternidad no comenzará hasta el 3er trimestre del embarazo. La situación se ha vuelto prácticamente insostenible. Llegar a casa después de una extenuante jornada laboral para encontrarme con la expectativa de no solo preparar la cena, sino también entretener a invitados que mi esposo decide recibir sin consultarme previamente. Nuestra relación tiene una historia de 4 años, coronada por un matrimonio de 1 año y medio. Durante todo este tiempo, siempre he sido consciente y he respetado el fuerte vínculo que Miguel mantiene con su familia. Esto nunca había representado un problema hasta ahora, pero la situación actual ha cruzado todos los límites razonables. La proximidad geográfica complica aún más las cosas. Sus padres, la familia de su tío y la de su hermana residen a escasa distancia de nuestra casa, lo que facilita sus visitas espontáneas. Antes de mi embarazo, manteníamos un equilibrio saludable con visitas espaciadas 2 o 3 veces al mes. En aquellos momentos, cocinar para ellos, que forma parte de mis responsabilidades domésticas acordadas, no representaba una carga excesiva. Sin embargo, tras el anuncio del embarazo, la frecuencia de las visitas se intensificó dramáticamente. Ya no se trataba de visitas ocasionales y coordinadas, sino de un desfile constante de diferentes miembros de la familia. Un día mis suegros, 2 días después su hermana con su familia, luego su tío y ocasionalmente otros parientes. Esta situación se ha vuelto extremadamente agotadora para mi estado actual. El punto de quiebre llegó hace unos días. Mi cuñada Ana había venido de visita junto con su esposo y sus pequeños. Inicialmente, su plan era retirarse antes de la hora de la cena, pero desde la cocina podía escuchar claramente cómo Miguel insistía con vehemencia en que se quedaran. Mi frustración iba en aumento mientras escuchaba la conversación y estaba a punto de dirigirme a la sala para solicitar una conversación privada con mi esposo cuando la situación empeoró. Miguel, con un tono que denotaba total falta de consideración hacia mi estado, me pidió que sirviera la cena lo antes posible y para empeorar las cosas, Ana comenzó a expresar sus preferencias culinarias sin la menor vacilación. En ese momento, toda la frustración acumulada durante semanas explotó. Con voz firme y clara, pronuncié las palabras «háganla ustedes mismos», antes de darme media vuelta y dirigirme a nuestra habitación, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Pude percibir las expresiones de asombro en sus rostros, pero en ese momento mi capacidad para mantener la compostura había llegado a su límite debido a la constante repetición de estas situaciones. Mi enojo no solo estaba dirigido hacia la actitud inconsiderada y entitled de Miguel, sino también hacia su familia, quienes parecían carecer del sentido común para declinar estas frecuentes invitaciones a cenar, sabiendo la carga que esto representaba para mí. Momentos después de mi exabrupto, Miguel entró en nuestra habitación, visiblemente alterado, para confrontarme sobre lo sucedido. Sin embargo, me mantuve firme en mi posición, negándome a disculparme por algo que había intentado resolver civilizadamente en múltiples ocasiones previas. Le recordé las numerosas veces que había expresado mi desacuerdo con estas visitas frecuentes, explicándole cómo la responsabilidad de cocinar para todos después de un día laboral completo se había vuelto abrumadora, especialmente considerando las náuseas matutinas que había comenzado a experimentar. No obstante, parecía que sus únicas preocupaciones eran su familia y mantener estas visitas constantes. Con firmeza, le indiqué que si su intención era iniciar una discusión, en lugar de ofrecer una disculpa, podía retirarse, ya que no estaba dispuesta a participar en ese intercambio. Sin embargo, él persistió,
argumentando que si tenía algún problema con sus invitaciones familiares, debería haberlo mantenido como un asunto privado entre nosotros en lugar de insultar a su familia. Insistía en que necesitaba disculparme no solo por haberlo ofendido a él, sino también a su hermana y su familia. Desde mi perspectiva, no existe razón alguna para ofrecer disculpas, considerando que inicialmente intenté manejar esto como un asunto privado entre nosotros. Fue su persistente falta de consideración hacia mis preocupaciones lo que llevó a esta situación. Si tanto él como su familia consideran aceptable esperar que una mujer embarazada, después de una jornada laboral completa, cocine regularmente para un grupo numeroso de personas, ese es un problema de su percepción, no mío. La situación alcanzó un punto crítico cuando, tras mi negativa a disculparme, Miguel perdió completamente el control. Comenzó a elevar su voz, acusándome de ser extremadamente irrespetuosa con su familia y argumentando que mi comportamiento no solo me dejaba mal a mí, sino también a él. Enfatizó especialmente su vergüenza frente a su hermana y cuñado, insistiendo en la necesidad de una disculpa, particularmente porque estaba seguro de que sus padres se enterarían del incidente. A pesar de mis continuos intentos por explicar mi perspectiva y las razones detrás de mi reacción, Miguel se mostró completamente cerrado a escuchar. La frustración y el agotamiento emocional me llevaron a un punto donde simplemente dejé de intentar razonar con él. En silencio, comencé a empacar mis pertenencias mientras él continuaba con su monólogo. Cuando notó mis acciones, me advirtió que no podía simplemente huir de la situación esperando que todo se resolviera por sí mismo, pero para ese momento, sus palabras habían perdido todo efecto sobre mí. Continué con mi tarea mientras él se retiraba a la sala, presumiblemente para reflexionar. Una vez que terminé de empacar una maleta con lo esencial, solicité un servicio de taxi y me dirigí a la casa de mis padres. Miguel me observó partir desde la sala, sin hacer ningún intento por detenerme. Han transcurrido varios días desde entonces, y aunque él no ha intentado contactarme directamente, ha mantenido comunicación con mis padres. Esta interacción se produjo porque, naturalmente, mis padres estaban desconcertados cuando aparecí en su puerta. Después de explicarles detalladamente la situación, aunque reconocieron la validez de mis sentimientos y acciones, me aconsejaron que el silencio no era la solución más apropiada. Sin embargo, fui clara en mi posición. No iniciaría contacto a menos que recibiera una disculpa de su parte. Ayer, en un intento por mediar en la situación, mis padres decidieron llamarlo. Los resultados de esta conversación fueron desalentadores. No solo se mostró completamente inflexible ante mi perspectiva, sino que además declaró no tener interés alguno en escuchar mi versión de los hechos. Desde su punto de vista, independientemente de las circunstancias, mi comportamiento había sido totalmente inaceptable. Llegó incluso a describirlo como una rabieta infantil, argumentando que debería haber mantenido mejor control sobre mis emociones. La situación actual se ha complicado aún más porque Miguel insiste en que debería haber reservado mis arrebatos para un momento más apropiado, en lugar de expresar mi frustración frente a su familia. Más preocupante aún, ha comenzado a lanzar acusaciones infundadas, sugiriendo que estoy intentando alejarlo de su familia porque supuestamente no me agradan, una afirmación que considero completamente falsa y sin fundamento. Así que la pregunta persiste: ¿soy yo la mala por exigir que mi esposo se encargue él mismo de la cena si desea atender a su familia? Actualización 1. Antes que nada, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a cada una de las personas que se tomaron el tiempo para leer mi publicación y compartir sus consejos. Sus palabras de apoyo y confirmación de que no soy la parte equivocada en esta situación han sido verdaderamente reconfortantes. Debo admitir que había comenzado a cuestionar seriamente mi juicio después de la conversación que mis padres tuvieron con Miguel, principalmente porque él había logrado presentar sus argumentos de una manera sorprendentemente convincente durante esa llamada telefónica. Sin embargo, conforme he ido reflexionando sobre la situación con mayor detenimiento, se ha vuelto cada vez más evidente lo privilegiado y prepotente que ha sido su comportamiento. Para proporcionar un contexto más completo de nuestra dinámica doméstica, es importante mencionar que ambos desarrollamos carreras en el sector corporativo, con horarios laborales prácticamente idénticos. Nuestra convivencia comenzó aproximadamente 2 años antes de formalizar nuestro matrimonio, período durante el cual establecimos un sistema equitativo de distribución de las tareas del hogar.
Este acuerdo fue resultado de un diálogo mutuo y consensuado, y hasta hace poco ambos habíamos respetado escrupulosamente este sistema. La cocina, que cayó bajo mi responsabilidad, nunca había representado un problema para mí. De hecho, siempre he encontrado un verdadero placer en la preparación de alimentos, considerándolo uno de mis pasatiempos más gratificantes. Cocinar para nosotros dos era una tarea perfectamente manejable y satisfactoria, pero la situación se tornó problemática cuando Miguel comenzó a convertir esta actividad que disfruto en una obligación agotadora con sus constantes invitaciones no consensuadas. Es importante aclarar que, incluso antes de nuestro matrimonio, jamás tuve inconveniente en preparar comidas para las visitas ocasionales, fueran estas de su familia o de la mía. Lo que verdaderamente me ha indignado es su actitud actual, tratándome como si fuera una empleada doméstica a su servicio, especialmente considerando mi estado de embarazo y esperando que me doblegue ante cualquier capricho suyo o de su familia. Si él considera problemático que yo defienda mis derechos y que haya tenido un momento de frustración después de intentar manejar la situación de la manera más diplomática posible en múltiples ocasiones, entonces, claramente el problema radica en su perspectiva, no en mis acciones. Respecto a los comentarios que sugieren que su familia no tiene responsabilidad en esta situación, debo expresar mi respetuoso desacuerdo. Todos ellos son perfectamente conscientes de mi embarazo y de las náuseas matutinas que estoy experimentando. Conocen perfectamente mi horario laboral, que coincide con el de Miguel, y aún así carecen de la sensibilidad necesaria para declinar las invitaciones a cenar que implican una carga adicional para mí. No puedo evitar señalar la ironía de que tanto su madre como mi cuñada han experimentado el embarazo personalmente, y todas son mujeres profesionales. Me resulta difícil creer que no sean capaces de comprender lo desafiante que resulta para mí manejar esta situación cada 2 días. Considerando que mi esposo no ha mostrado la menor intención de facilitar las cosas, lo mínimo que podrían haber hecho, como supuestos defensores de los valores familiares que dicen ser, era mostrar algún tipo de consideración hacia mi bienestar. En cuanto a las acusaciones de Miguel sobre mis supuestas intenciones de aislarlo de su familia, la falta de lógica en su argumento es evidente. Si realmente hubiera albergado una aversión hacia su familia desde el principio, jamás me habría ocupado de cocinar para ellos, ni antes ni después de nuestro matrimonio. No habría tolerado su presencia en nuestro hogar en primer lugar, y ciertamente habría intentado crear esta supuesta distancia mucho antes del embarazo. No habría esperado hasta este momento para hacerlo. La simple aplicación del sentido común desmiente completamente sus acusaciones. A estas alturas, he llegado a una conclusión definitiva. No regresaré a nuestro hogar a menos que reciba una disculpa sincera de su parte. Si Miguel persiste en su negativa a reconocer sus errores y ofrecer una disculpa genuina, me veré en la necesidad de buscar asesoría legal para proteger mis intereses y los de mi futuro hijo. Actualización 2. Ha transcurrido una semana desde el incidente que provocó mi partida del hogar, y durante todo este tiempo, Miguel no ha realizado ningún intento por comunicarse conmigo. Por mi parte, también he mantenido el silencio, lo cual me lleva a la inevitable conclusión de que necesito comenzar a explorar mis opciones legales. Esta decisión se ha visto reforzada especialmente después de una reciente y bastante desagradable conversación telefónica con mis suegros. Ayer por la tarde recibí una llamada de ellos que inicialmente parecía provenir de un lugar de comprensión. Comenzaron reconociendo que estaban al tanto del incidente ocurrido y del subsecuente distanciamiento entre su hijo y yo durante la última semana. Mi suegra, en particular, intentó proyectar empatía hacia mi situación. Su tono inicialmente sonaba sincero y casi logró convencerme de sus buenas intenciones, hasta que reveló su verdadera postura. Aunque admitía que yo no estaba completamente equivocada, consideraba que mi reacción había sido desproporcionada y respaldaba completamente la exigencia de su hijo de que me disculpara con toda la familia. Con un tono condescendiente, me invitó a realizar un ejercicio de empatía, sugiriendo que me pusiera en el lugar de Miguel y considerara cómo me sentiría si él hubiera tratado a mi familia con semejante falta de respeto. Procedió a darme una lección sobre cómo mantener una familia unida requiere dedicación y esfuerzo constante, culminando con el consejo de que debería tragarme mi orgullo, regresar con él y trabajar en la relación
argumentando que abandonar el hogar por asuntos tan triviales era especialmente inadecuado considerando mi estado de embarazo. La ironía de sus palabras resultó particularmente irritante, considerando que todo su discurso sobre esfuerzo y compromiso debería estar dirigido principalmente a su hijo. Si realmente comprendiera mi perspectiva como alegaba, seguramente podría entender que mi exabrupto del otro día estaba más que justificado. Y si tanto énfasis pone en el trabajo que requiere un matrimonio, ¿no sería razonable esperar que su propio hijo demostrara ese mismo nivel de dedicación, especialmente considerando que él es quien está en el error? A pesar de estar perfectamente consciente de mi embarazo, Miguel no ha mostrado el menor interés en mi bienestar ni ha intentado establecer comunicación. Este bebé es tanto suyo como mío. Sin embargo, su completa indiferencia sugiere que da por sentado que, independientemente de sus acciones o comportamiento, yo debería simplemente aceptar y perdonar todo. Esta mentalidad, lamentablemente, parece ser compartida por sus padres. Me resulta desconcertante la doble moral aplicada en esta situación. ¿Por qué no se espera que él sea quien ceda, considerando que fue quien me puso en esta posición difícil al ignorar repetidamente mis peticiones de no sobrecargarme con la preparación de cenas familiares frecuentes? Intenté explicar esta perspectiva a mis suegros durante la llamada, ingenuamente esperando que pudieran comprender mi posición, pero rápidamente me di cuenta de mi error cuando comenzaron a desestimar mis argumentos, acusándome de fabricar excusas para justificar mi comportamiento. Con tono autoritario, insistieron en que debía regresar con mi esposo, criticando mi decisión de permanecer con mis padres como una actitud infantil que no resolvería nada. Además, tuvieron la audacia de afirmar que su única razón para involucrarse era porque, según ellos, yo había sido la causante de toda la situación y había intentado manipular a su hijo para obtener una disculpa utilizando a mis padres como intermediarios. Me vi obligada a aclarar que la intervención de mis padres había sido por iniciativa propia y que su intención no era exigir una disculpa, sino simplemente intentar establecer un canal de comunicación con Miguel, quien ha optado por ignorarme completamente. Les manifesté que todo el sermón que me estaban dando sería más productivo si se lo dirigieran a su hijo, ya que mi interés en continuar esta dinámica disfuncional se ha agotado. Esta respuesta pareció ofender profundamente a mi suegra, quien procedió a dirigirme insultos, momento en el cual decidí terminar la llamada, pues no tengo intención de someterme a ese tipo de trato. Si bien hasta ahora mi frustración se había centrado exclusivamente en mi esposo, la intervención de su familia está revelando gradualmente sus verdaderas naturalezas. Aunque ya había contemplado la posibilidad de buscar asesoría legal, me había estado conteniendo para no tomar decisiones irreversibles. Mi principal consideración era el bienestar del bebé. No deseaba que una disputa temporal pudiera tener consecuencias permanentes. Sin embargo, ahora es evidente que tanto mi esposo como su familia están dispuestos a llevar la situación a ese extremo. Siendo completamente honesta, he llegado a un punto donde continuar esperando carece de sentido. Si anteriormente mi motivación para mantener la relación era el bienestar del bebé, ahora ese mismo motivo me impulsa a alejarme. No puedo ni debo permanecer en un entorno donde no recibo el respeto ni la valoración que merezco, que es precisamente lo que está sucediendo en esta situación. Irónicamente, gracias a la intervención de su familia, he tomado la decisión definitiva de iniciar los trámites de divorcio. Respecto a la custodia del bebé, quiero dejar clara mi disposición a acordar un régimen de custodia compartida. Miguel podrá mantener tanto contacto con su hijo como desee. No utilizaré al bebé como instrumento de venganza. Sin embargo, en lo que respecta a nuestra relación personal, esta situación ha llegado definitivamente a su fin. Actualización 3. 9 días han transcurrido desde mi última actualización, y siguiendo mi determinación tras aquella reveladora conversación telefónica con mis suegros, procedí a buscar representación legal para iniciar el proceso de divorcio. En cuestión de días, gracias a la recomendación personal de una amiga cercana, logré establecer contacto con un abogado especializado en derecho familiar. La demanda de divorcio fue presentada poco después, y aparentemente los documentos llegaron a manos de Miguel ayer, ya que finalmente se dignó a establecer contacto telefónico conmigo. Su llamada reveló que esta acción legal lo había tomado completamente por sorpresa.
La incredulidad en su voz era palpable cuando me preguntó si realmente estaba decidida a proseguir con el divorcio. Pronunciar mi respuesta afirmativa fue uno de los momentos más dolorosos que he experimentado, especialmente considerando los profundos sentimientos que he albergado por él durante todos estos años. Sin embargo, he llegado a comprender que el amor, por sí solo, no es suficiente para sostener un matrimonio. Una relación saludable requiere fundamentalmente respeto mutuo, un elemento que claramente ha estado ausente en nuestro caso, como lo demuestran tanto su tratamiento hacia mí como las infundadas acusaciones que ha lanzado en mi contra. Le expliqué con toda sinceridad que mi decisión de proceder con el divorcio se había cristalizado especialmente después de la reveladora conversación con sus padres, que había expuesto una dinámica familiar que ya no podía ignorar. Sin embargo, enfaticé que el catalizador principal de esta decisión había sido su propio comportamiento. Si hubiera mostrado el menor interés en comunicarse conmigo antes de recibir los documentos legales, quizás la situación habría tomado un rumbo diferente. En cambio, optó por someterme a un silencio punitivo, como si el aislamiento emocional fuera una herramienta disciplinaria apropiada, una táctica que encontré particularmente desconcertante y dolorosa. Con voz temblorosa pero firme, compartí mi profunda preocupación por la transformación que había observado en su personalidad desde el anuncio de mi embarazo. Le confesé la dificultad que experimentaba para reconciliar esta nueva faceta de su carácter con el hombre que creía conocer tan bien. La ausencia total de comunicación durante este periodo crítico había sido especialmente reveladora. Me resultaba imposible visualizar un futuro juntos cuando ni siquiera podíamos mantener un diálogo básico. A pesar de haber dado el paso legal del divorcio, una parte de mí todavía albergaba la esperanza de que tomara la iniciativa de contactarme, pero esa esperanza se desvaneció al constatar que solo reaccionó cuando se vio confrontado con la realidad legal de nuestra separación. Durante nuestra conversación, no pude contener la emoción que me embargaba. Las lágrimas comenzaron a brotar mientras procesaba la gravedad del momento. Después de tanto silencio, estábamos finalmente hablando, pero solo para discutir los términos de nuestra separación. La magnitud de la situación me sobrepasó completamente. Sin embargo, lo que resultó aún más revelador fue su respuesta, o más bien, la ausencia de ella. Frente a mi vulnerabilidad emocional y mis explicaciones sinceras, no ofreció ni el más mínimo intento de reconciliación o disculpa. Su única preocupación se manifestó en una pregunta práctica sobre si pretendía solicitar la custodia exclusiva del bebé. Cuando le aseguré que no era mi intención, simplemente terminó la llamada sin siquiera una despedida. Este intercambio parece marcar definitivamente el final de nuestra historia juntos. No vislumbro posibilidad de recuperación cuando él ha dejado tan clara su postura inflexible respecto a ofrecer una disculpa o siquiera reconocer su papel en esta situación. Y, honestamente, he llegado a un punto donde respeto esa decisión. Al menos ahora ambos tenemos claridad sobre el estado definitivo de nuestra relación. Actualización 4. La noticia de que Miguel no presentará oposición al divorcio me genera sentimientos encontrados. Por un lado representa un alivio procesal, pero por otro, conlleva una profunda tristeza emocional. Jamás imaginé encontrarme en esta situación y, sin embargo, aquí estamos. Actualmente nos encontramos en la fase de mediación, aunque ésta se centra exclusivamente en los arreglos de custodia, ya que nuestra previsión de mantener nuestros bienes y finanzas separados durante el matrimonio ha simplificado considerablemente el proceso de división patrimonial. El proceso de divorcio en sí se perfila relativamente sencillo, dado que ninguno de los dos ha presentado demandas extraordinarias. Existe ya un acuerdo verbal entre nosotros, pendiente únicamente de la formalización legal mediante las firmas correspondientes para dar por concluido este capítulo de nuestras vidas. Sin embargo, los arreglos de custodia presentan desafíos particulares, principalmente debido a que el divorcio se está tramitando antes del nacimiento de nuestro bebé. Ambos somos conscientes de que sería contraproducente someter a un recién nacido a traslados semanales entre dos hogares simplemente para garantizar tiempo equitativo con ambos padres. Tras cuidadosas deliberaciones, estamos contemplando un arreglo donde el bebé residiría conmigo de manera permanente durante los primeros años, con Miguel teniendo acceso libre y flexible para visitas. Mi decisión de establecerme en casa de mis padres facilita esta disposición,
proporcionando una ubicación estable y conocida para las visitas de Miguel. Esta propuesta toma en consideración las necesidades biológicas específicas que el bebé tendrá de mí durante sus primeros años de vida, particularmente en relación con la lactancia y los cuidados maternos esenciales. Soy plenamente consciente de que mantener esta dinámica no será sencillo, especialmente considerando las visitas frecuentes que anticipamos tanto de Miguel como, inevitablemente, de su familia una vez que nazca el bebé. Sin embargo, es el arreglo que mejor se ajusta a las necesidades de nuestro hijo en estas circunstancias. Hasta ahora, hemos logrado mantener una interacción civilizada durante el proceso de mediación y existe un compromiso mutuo por preservar esta dinámica respetuosa incluso después de finalizado el divorcio. Esta determinación surge del entendimiento compartido de que cualquier tipo de negatividad en nuestra relación solo perjudicaría el bienestar de nuestro hijo. Actualización 5. Han transcurrido varios meses desde mi última actualización y me encuentro ahora en mi primer trimestre de embarazo, período que coincide con el inicio de mi licencia por maternidad. Durante este tiempo, he mantenido una distancia considerable con la familia de Miguel, limitando mis interacciones principalmente a mi círculo familiar inmediato, amistades cercanas y, naturalmente, comunicación estrictamente necesaria con quien pronto será oficialmente mi ex esposo. Curiosamente, el distanciamiento temporal había difuminado en mi memoria la tensión existente con mis suegros tras nuestro último intercambio acalorado. Por ello, cuando recibí su llamada hace un par de días, respondí con una cordialidad natural y espontánea que, según pude percibir, los tomó por sorpresa. Aunque momentos después recordé nuestro último encuentro desafortunado y mi tono se tornó más reservado, la calidez inicial de mi saludo había establecido inadvertidamente un ambiente propicio para una conversación constructiva, que ellos correspondieron manteniendo un tono respetuoso y amable durante toda la llamada. Si bien no ofrecieron una disculpa explícita, expresaron su pesar por el rumbo que habían tomado los acontecimientos. Hicieron referencia a nuestro último desencuentro, reconociendo que podrían haber gestionado la situación de manera más apropiada. Aunque esto no constituía una disculpa formal, representaba al menos un reconocimiento de su parte en el conflicto. Por mi parte, opté por restar importancia al incidente, asegurándoles que todo aquello había quedado en el pasado. Esta respuesta no era meramente diplomática. En el contexto actual de mi divorcio en proceso, las tensiones previas con ellos habían perdido relevancia en la jerarquía de mis preocupaciones. Mi actitud conciliadora pareció aliviarlos visiblemente y procedieron a expresar su deseo de mantener una presencia activa en la vida de su futuro nieto, solicitando permiso para realizar visitas una vez que el bebé naciera. Esta petición representaba implícitamente su voluntad de trascender nuestros desacuerdos pasados en favor de preservar los vínculos familiares con su nieto. Naturalmente, respondí afirmativamente a su solicitud. Las circunstancias actuales de mi vida son considerablemente diferentes. Residiendo en casa de mis padres, cuento con el apoyo de personal doméstico y mi madre se encarga principalmente de la cocina, liberándome de las exhaustivas responsabilidades domésticas que caracterizaban mi vida conyugal. Esta nueva realidad me permite abordar las visitas familiares desde una perspectiva mucho más relajada y positiva, factor determinante en mi disposición a recibirlos cuando deseen ver al bebé después de su nacimiento. Ciertamente, podría haber optado por una postura más restrictiva o permitir que el resentimiento dictara mis decisiones. Sin embargo, mi inminente rol como madre me ha inspirado a cultivar una versión mejorada de mí misma. He llegado a comprender que la maternidad requiere un espíritu libre de negatividad, lo cual implica la capacidad de perdonar, incluso a aquellos que en su momento me llevaron a situaciones límite. Esta decisión no solo refleja mi crecimiento personal, sino también mi compromiso con proporcionar un ambiente emocionalmente saludable para mi futuro hijo. Actualización 6. El proceso de divorcio ha concluido oficialmente hace apenas un par de semanas, y hace unos días experimenté uno de los momentos más significativos de mi vida, el nacimiento de mi hijo. La sala de hospital se convirtió en un punto de encuentro para ambas familias, incluyendo a Miguel. Presenciar el momento en que sostuvo a nuestro hijo por primera vez fue profundamente conmovedor. La emoción que ambos compartimos en ese instante, y que persiste hasta ahora,
evocó nostálgicamente aquella conexión que compartíamos antes de que nuestra relación se deteriorara. En estas primeras etapas de la paternidad, Miguel ha estado residiendo en la casa de mis padres para maximizar el tiempo con nuestro recién nacido. Aunque mantenemos espacios separados, él, en la habitación de huéspedes, su presencia ha sido constante desde días antes del parto, movido por el deseo de no perderse ningún momento del nacimiento de nuestro hijo. Navegar estas circunstancias resulta emocionalmente desafiante, especialmente considerando la proximidad temporal del divorcio y mis sentimientos aún no resueltos hacia nuestra relación. La situación se volvió particularmente intensa la noche después del parto, cuando Miguel, mientras me asistía, finalmente verbalizó una disculpa comprensible por todo lo ocurrido. Reconoció con sinceridad su pesar por el sufrimiento que me había causado, admitiendo que solo comprendió la magnitud del impacto de sus acciones cuando ya era demasiado tarde, cuando la demanda de divorcio estaba presentada y él había aceptado su inevitabilidad. Confesó que no haber luchado por nuestra relación probablemente constituía el error más significativo de su vida. Sus palabras provocaron en mí una intensa respuesta emocional que apenas pude contener. Soy realista respecto a las posibilidades de reconciliación. Comprendo que restaurar nuestra relación a su estado anterior no es algo que pueda ocurrir de manera inmediata, y en este momento mi prioridad absoluta es adaptarme a mi nuevo rol como madre. Sin embargo, no puedo negar que este reconocimiento de sus errores representa un cambio significativo en su actitud. Anteriormente, se mostraba reacio incluso a admitir sus faltas, pero ahora parece haber desarrollado una conciencia más clara de sus deficiencias en el trato hacia mí. Si existe aunque sea una mínima posibilidad de reconstruir nuestra relación después de todo lo acontecido, debo admitir que me gustaría explorar esa oportunidad. Su comportamiento reciente ha sido notablemente positivo, y si el amor que alguna vez compartimos aún persiste, junto con la voluntad mutua de hacer funcionar la relación, quizás sea posible recuperar lo que teníamos, especialmente ahora que nuestro hijo nos une de una manera tan especial. Mi deseo de proporcionarle a nuestro pequeño la experiencia de una familia unida me motiva a considerar la posibilidad de superar nuestras diferencias. Sin embargo, por el momento, me centro en disfrutar y adaptarme a esta nueva etapa como madre, permitiendo que el tiempo y las circunstancias marquen su propio curso.